Escuchemos palabras de vida. La Biblia contiene innumerables historias que hablan sobre Dios y sobre su relación con la humanidad. Y algunas de estas historias nos ofrecen metáforas, comparaciones, imágenes para nuestra vida, que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y a poder caminar en fe en medio de un mundo en crisis. Y hoy quiero hablar acerca de una de esas historias y explorar el mensaje que tiene para nosotros. Sin embargo, quiero confesarles que esta no es una interpretación mía. Esto no es algo que yo descubrí de manera original, sino una interpretación que aprendí de un amigo y mentor que partió a morar con el Señor en octubre del 2009. Me refiero al doctor Roberto Amparo Rivera, quien escribió un libro precioso que se llama No me dejes solo. Roberto fue quien me enseñó que Mara no es para siempre. El libro del Éxodo narra una historia de sufrimiento, pero también una historia de liberación. Comienza explicando que los hijos de Israel, quienes habían llegado a Egipto en tiempos de abundancia, habían sido esclavizados. Los israelitas salieron buscando pan, pero terminaron dominados por el ejército del faraón. El sufrimiento del pueblo se había extendido por varias generaciones, por siglos, cuando Dios decidió levantar a un caudillo, un libertador, que dirigiera a su pueblo a la tierra prometida. Dios llamó a Moisés y le ordenó que dirigiera al pueblo a la libertad y lo acompañó de manera milagrosa. La historia de Moisés es bien conocida. Ante el aumento de la población hebrea, los egipcios habían adoptado una política genocida, o sea, de tratar de aniquilar a un pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? Decidiendo que iban a asesinar a todos los niños varones recién nacidos. Las parteras se rebelaron contra esa política de odio e hicieron todo lo posible por preservar la vida de los chicos. Moisés fue uno de esos niños que sobrevivió la matanza. Y de acuerdo a la historia bíblica, su madre lo pudo ocultar por algunos meses, hasta que ya el niño estaba muy grande y lo colocó en una canasta que tenía brea debajo para que flotara y lo echó a las orillas del río, donde lo encontró la hija del faraón. Lo encontró como un niño hermoso y decidió adoptarlo, pues se encariñó con él y le preservó la vida. Y entonces una niña le dijo: yo conozco a la persona perfecta para ser la nana, la nodriza, la niñera de este niño. ¿Y quién fue? Su propia mamá, Jocabed. Moisés entonces crece en el palacio como un príncipe egipcio. Sin embargo, en un momento, Dios lo llamó para dirigir al pueblo hebreo a la libertad. Después de un tiempo de exilio, Moisés regresó del destierro para exigir la liberación de los esclavos. La lucha por la libertad fue larga y difícil, porque la lucha por la libertad siempre es larga y siempre es difícil. Dios tuvo que hacer varias señales milagrosas antes de que los egipcios tomaran acción. Y después de la última y más terrible plaga, que provocó la muerte de los primogénitos de los animales y de la población egipcia, el faraón entonces dio su brazo a torcer y permitió que los israelitas salieran camino a la libertad. Como indicamos en nuestro sermón anterior, de acuerdo a Éxodo 12:37, unos 600,000 hombres hebreos salieron de Egipto con su familia, su ganado y sus pertenencias. Y Dios los acompañó en su peregrinar. Acamparon enfrente al mar, y esto motivó que el faraón enviara a su ejército para tratar de entrampar al pueblo, para tratar de asesinarlos. Y envió a su ejército con 600 carros de caballo. Como es de esperar, la gente tuvo mucho miedo, pero Dios hizo un milagro. Y Dios permitió que el pueblo pasara en seco por el mar, dividiendo las aguas en dos. Los sorprendidos militares cometieron el error de seguir a los israelitas, que cuando se encontraban en medio del mar, el agua los cubrió con toda su furia. Y de acuerdo a Éxodo 14:28, ninguno
de los efectivos militares del ejército egipcio sobrevivió la debacle. Así los israelitas se convirtieron en testigos de las maravillas que Dios hizo para liberarlos. El capítulo 15 del Éxodo detalla cómo el pueblo cantó a Dios, celebrando con una gran fiesta que el Señor había echado en el mar al caballo y al jinete. Después de este gran milagro, es lógico esperar que la gente hubiera continuado llenos de alegría, de gozo, de fe, de esperanza. Pero esa no es la naturaleza humana. Los seres humanos tendemos a estar insatisfechos, a ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Nos desanimamos fácilmente. Y qué fácil olvidamos los triunfos del ayer y las bendiciones del ayer. Y solamente nos centramos en los problemas de hoy y nos sentamos a anticipar los fracasos futuros. Nos preocupamos en vez de ocuparnos. Pues después de esta gran victoria en el mar, el pueblo emprendió su viaje por el desierto. Y claro está, en el desierto no hay agua que tomar. Y apenas habían pasado 3 días de caminata por el desierto cuando la gente se empezó a quejar y a quejar porque no tenían agua. Pasados los 3 días, el pueblo peregrino llegó a un oasis, o sea, a un lugar donde había un ojo de agua. Empero, cuando probaron las aguas, encontraron que éstas no eran aptas para el consumo humano, porque eran aguas amargas. Por eso, el pueblo le puso por nombre a aquel lugar una palabra hebrea que significa amargura. O sea, el pueblo llamó a aquel lugar Mara. ¿Y qué se puede hacer ante una situación así? Bueno, las opciones son muy pocas. En primer lugar, usted tiene que tomar acción. Usted no puede estar tomando aguas podridas, aguas amargas, porque se va a enfermar y se va a morir. En segundo lugar, pues uno tiene que seguir caminando y tiene que buscar un oasis que tenga aguas limpias y dulces. Y en tercer lugar, uno tiene que mantener la calma en medio de la crisis, sabiendo que el Dios que ha estado con nosotros en el pasado está con nosotros hoy y va a estar con nosotros en el futuro. Sin embargo, una vez más, demostrando la naturaleza humana, el pueblo peregrino tomó otras opciones. Tomó decisiones equivocadas que innecesariamente aumentaron su dolor y su sufrimiento. En primer lugar, decidieron acampar en el lugar de las aguas amargas. Así como lo escuchan. Las aguas no se podían beber, pero decidieron acampar allí, porque allí había agua. No se podía beber, pero había agua. Así que deciden levantar allí un campamento, al lado de las aguas podridas que no se podían tomar. En segundo lugar, deciden hacer lo peor que uno puede hacer en un momento de crisis: ponerse a murmurar, a levantar chisme, a uno quejarse, a buscar un culpable. ¿Y a quién escogen como culpable? Una vez más, a Moisés. Y lo desafían, preguntándole: ¿y qué vamos a beber ahora? Y en tercer lugar, el pueblo olvidó los milagros y las maravillas que Dios había hecho en el pasado reciente, tan reciente como 3 días atrás. Entonces, para completar toda esta serie de decisiones equivocadas, el pueblo decide pelear con Dios, exigiéndole que hiciera un milagro. Una cosa es pedir con esperanza. Otra cosa es hablarle a Dios de manera irrespetuosa, como si Dios fuera un niño de mandados, y nosotros le pudiéramos exigir que haga lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, porque nosotros lo queremos. Eso es herejía. Eso es herético. El relato del Éxodo narra cómo el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés una y otra vez, pero Dios
en su misericordia, respondía con amor y con paciencia a sus reclamos. Aunque cuando usted sigue leyendo el libro del Éxodo y toda la historia de la peregrinación, verá que hubo momentos donde Dios dijo, hasta aquí. Bueno, en parte, los lamentos y los reclamos del pueblo provenían de los ritmos de la esclavitud. Recuerden, la gente estaba acostumbradita a la esclavitud. Después de 400 años de cautiverio, ellos habían olvidado cómo es que uno es libre. Estaban acostumbrados a que un capataz le dijera qué hacer, dónde hacerlo, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse. Estaban acostumbrados a que los militares controlaran todos sus pasos. Y ahora, que son libres, no saben ser libres. Porque hay gente que no sabe ser libre. Y en los momentos de crisis, ¿qué es lo que hacen? Ponerse a soñar con las supuestas comodidades que tenían en Egipto y a decir, qué bien estábamos cuando estábamos mal. Ante la murmuración del pueblo, Moisés recurre a Dios en oración. El texto bíblico dice, entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Dios, aunque no tenía que hacerlo, responde haciendo un milagro. Un milagro que salvó al pueblo de la sed que le aquejaba y de la enfermedad que tendrían si no tomaban agua. Pero les repito que era un milagro innecesario. Si el pueblo hubiera levantado el campamento y en vez de acampar en el lugar de las aguas amargas, hubieran continuado su camino a la libertad, hubieran encontrado que a mediodía de camino, había otro lugar, otro oasis, llamado Elim. Y allí habían 12 fuentes de aguas y 60 palmeras. 12 fuentes de agua y 60 palmeras. Mediodía de camino más allá. Tenían toda esa abundancia, aunque ellos decidieron quedarse en Mara. Con amor, yo le digo que esta historia tiene una gran enseñanza para nosotros, por lo menos para mí la tiene. Esta historia antigua se vuelve una parábola, una metáfora sobre cómo nosotros debemos vivir, cómo debe ser nuestra vida espiritual. Al igual que el pueblo hebreo, ustedes y yo estamos peregrinando, estamos caminando. Los seres humanos caminamos, la iglesia camina en fe, porque sabemos que este no es nuestro verdadero lugar. Nuestro verdadero hogar está junto a Dios. Salimos de la esclavitud del pecado y caminamos hacia la libertad que Cristo nos da, nuestro Señor y nuestro Salvador. Podemos testificar que Dios ha hecho milagros, que Dios ha hecho maravillas en nosotros y que hemos visto su bondad una y otra vez. Pero el camino es duro. La libertad es exigente. Demanda que ustedes y yo la enfrentemos con valentía, con integridad, con esperanza. Quien anhela la libertad no puede darse el lujo de desanimarse ante los pequeños problemas de la vida. Por el contrario, debe mantener una actitud positiva, recordando que el mismo Dios que ayer le sacó del apuro, todavía tiene un brazo fuerte y su mano extendida para librarnos del mal hoy y conducirnos al mañana. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos desanimamos? Pues cuando perdemos la fe podemos cometer el error de acampar en Mara, de acampar en la amargura, de olvidar los milagros de ayer. La sed nos desespera y nos quedamos
al lado de lo que no sirve. Probamos el agua, nos damos cuenta que nos va a hacer daño, pero no levantamos el campamento. Es una forma circular de pensar. Necesito tomar agua, aquí hay agua, acampo aquí, pero el agua no sirve, pero no me muevo porque necesito tomar agua, así que acampo aquí. Y usted sigue de manera tonta, dándole vueltas al problema en vez de meterle mano y muñeca al problema. Y nos lamentamos diciendo, qué felices éramos cuando éramos infelices. Y qué bien estábamos cuando estábamos mal. Y qué bueno era la maldad de la esclavitud. Lamentablemente, esta es una situación que yo he visto una y otra vez en mi ministerio. Aún en mi propia vida, aún en mi propia familia. La mujer golpeada que desea volver con su abusador. El adicto rehabilitado cuya compañera lo convence de que vuelva a usar drogas ilegales. La familia que calla el abuso sexual, protegiendo al abusador y castigando a los niños y las niñas que lo tratan de denunciar. Una joven que se casa con un criminal y después ora desesperadamente para que Dios lo transforme. Y una iglesia que decide estar ciega ante los problemas sociales. Y exhorta al pueblo a escapar de sus problemas por medio de una experiencia religiosa. Y actúa como si allá afuera no hubiese racismo y pobreza y drogadicción y violencia. Con mucho respeto le digo que todas estas personas están estacionadas en Mara, han acampado en Mara, han hecho un campamento al lado de las aguas que no sirven. Pero hay una buena noticia que tengo para ustedes de parte de Dios, y esto es lo que yo aprendí de Roberto Amparo Rivera. Mara no es para siempre. Sí, a veces hay que pasar por Mara. Pero usted no se tiene que quedar allí. No tenemos que acampar allí. No nos tenemos que estacionar en los fracasos, en el dolor y en la amargura. No nos tenemos que quedar paralizados ante los problemas de la vida. Hay que seguir caminando. Porque más adelante está Elim. Más adelante está el lugar de la bendición. Y Dios tiene una bendición grande, generosa, poderosa para nosotros. Y todo esto nos obliga a tomar una decisión, nos confronta. ¿Dónde usted quiere vivir? ¿En Mara o en Elim? ¿Dónde usted quiere hacer su residencia espiritual? ¿En la amargura o en la bendición? Yo le exhorto hoy en el nombre del Señor a salir de la amargura. No se quede varado en Mara. Sacuda las amarguras del ayer y camine con fe en el nombre del Señor. Habiendo escuchado esta meditación sobre la palabra del Señor, ¿qué le parece si usted y yo ahora vamos en oración a Dios? Oremos. Porque tú eres bueno y maravilloso, Padre amante, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por las virtudes tuyas. Y porque tú nos llamas a la vida y a la liberación. Ayúdanos, Padre amante, a caminar en fe, a caminar con esperanza. Y no nos dejes, no nos abandones, Señor. Porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a liberarnos de los atavismos del pasado. Ayúdanos a liberarnos de las cárceles del ayer. Y ayúdanos a caminar, dejando la amargura atrás, para llegar a tu presencia, donde las aguas son dulces. En el nombre de Jesús. Amén.